¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy dedicaremos este programa íntegramente al accidente minero del Pozo Emilio del Valle en el que murieron 6 mineros. Ocurrió hace casi 10 años y esta semana ha arrancado el juicio. Es el segundo intento después de la suspensión en 2021. Las familias esperan con dolor que por fin se haga justicia. En el banquillo de los acusados, 16 personas, responsables y trabajadores de la hullera vasco-leonesa. Todos van a ir declarando a lo largo de estas semanas. Se espera que este juicio se alargue casi 2 meses. ...5 de abril de 2021, tras 7 años y medio esperando, comenzaba el juicio por el accidente minero del Pozo Emilio del Valle de la hullera vasco-leonesa. Una espera larga, difícil y tediosa que, por desgracia, no llegó a su fin. En la primera jornada señalada se planteó que 2 acusados podían tener pólizas de seguros de responsabilidad civil propias. Al confirmarse la existencia de dichas pólizas, las compañías tenían derecho a personarse en el procedimiento ante las posibles indemnizaciones. Una semana más tarde, la vista oral quedó suspendida y el proceso volvió al juzgado de instrucción. La magistrada de lo penal desestimó la anulación, como solicitaban las acusaciones, y aceptó la propuesta de defensas y fiscal, realizar una instrucción complementaria por las pólizas de responsabilidad civil que no se habían registrado, y la jueza también pidió investigar si había más ingenieros que tuvieran este tipo de pólizas. 2 años más tarde, mismo escenario y mismos protagonistas, pero ya han pasado casi 10 años de aquel fatídico 28 de octubre de 2013 en el que 6 mineros perdieron la vida y otros 8 resultaron heridos. Una rosa roja por cada uno de los 6 fallecidos presidían a la puerta de los juzgados el comienzo de un juicio ansiado y esperado, eso sí, ya solo por los más cercanos a los fallecidos y heridos. Yo siempre he dicho que no ha sido un accidente mortal, esto ha sido un asesinato que nunca se va a juzgar. Lo que estamos viendo ahora es una pantomima por parte de la empresa y que prácticamente la sentencia está dictada. Ha pasado mucho tiempo después del accidente, todo se ha ido diluyendo. Yo pienso que ahora el problema queda para padres, mujeres, hijos de los fallecidos, esos son los que están sufriendo el problema. El resto del conjunto de los trabajadores han dejado pasar. Al principio todo eran abrazos y besos y cariños y ahora, bueno, habéis visto y habéis comprobado que es mínima la ausencia de gente. Los abogados de la defensa plantean la posibilidad de que sus representados solo acudan a los juzgados cuando tengan que declarar. Han alegado que desplazarse cada día a León hasta el 30 de marzo les generaría múltiples inconvenientes. Entre ellos, han dicho, verse sometidos a la vergüenza del paseillo mediático. Los familiares se mostraban indignados. Tal parece que se quiere someter casi a estos señores a una especie de escarnio público, porque todos somos conscientes del procedimiento en el que estamos. Es un procedimiento mediático, es un procedimiento que se ha prolongado en el tiempo, es un procedimiento que está socialmente instalado y que está generando mucha controversia, y someter a todas estas personas a este pequeño paseillo que hay desde sus domicilios hasta la sede judicial no parece tampoco lo más adecuado y lo más proporcionado. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de que ellos estén por ahí tranquilos cuando nuestros hijos no... Mis hijas se quedaron sin su padre, sin un hermano, sin un tío, sin un amigo, todo. Es que es una vergüenza, pero para ellos. La juez finalmente decidió dispensar a los 16 acusados de permanecer en sala cuando declaren los peritos y los testigos. Más de 80 están previstos. El casco y la linterna de Manuel Moure recibían en nombre de los 6 de Tabliza a los primeros acusados en declarar. Antonio del Valle, presidente de la hullera vasco-leonesa, Arturo del Valle, vicepresidente, y Aurelio del Valle, vocal del Consejo de Administración y jefe de Recursos Humanos. Solo contestan a preguntas del fiscal y de su abogado. Los 3 miembros de la familia propietaria de la empresa aseguran que las reuniones del Consejo de Administración se celebraban en Madrid. No tomaban decisiones técnicas, ni siquiera supervisaban los trabajos de seguridad llevados a cabo en la mina.
Por tanto, han alegado no tener conocimiento de quejas respecto a los altos niveles de grisú del macizo 7 del Pozo Emilio del Valle. Sí han explicado que conocían la existencia de informes de la autoridad minera que catalogaba esta mina como de categoría 3 por ser altamente grisuosa. Aseguran que las disposiciones internas de seguridad, o DIS, se cumplían al pie de la letra e incluso explicaron que no consideraban necesario suscribir un seguro de responsabilidad civil. La empresa tenía seguro de responsabilidad civil, o sea, la sociedad como tal, respecto de la explotación minera. ¿Se refiere seguro patronal? Patronal. No. ¿Y cuál era el motivo de que no lo tuviera? Y si se preocuparon ustedes de que ese riesgo, tener que indemnizar a algún trabajador por accidentes, estuviera cubierto. Nunca se tuvo. No sé si tuvo una vez un año, pero nunca se tuvo. Porque considerábamos que los riesgos no eran muchos y bueno. En las decisiones más controvertidas, como los despidos en abril del 2013 de los responsables de seguridad, los directivos han apuntado al director general. Nuevo día de dolor para los más allegados. No, mi marido fue el más grave. Mi marido quedó con daños cerebrales. Mi marido no se acuerda de nada. Y jolines, es que Veres, no sé. Yo ahora mismo he salido muy decepcionada porque están echando balones fuera. A ver, era normal que ellos van a querer todo a su favor. Ellos no sabían nada, todo estaba bien. Mi marido muchas veces me decía, ahí va a pasar algo, al final pasó. Él, el pobre, entró a ayudar, para encima que no pudo ayudar, quedó él como quedó. Hasta el 28 de octubre de 2013 protegían a 6 mineros, a 6 hombres con toda la vida por delante. Ahora es lo único que les queda a sus familias. Sus vidas se pararon aquel lunes. Y hasta el día 30 de marzo de este año, cada día, han de revivir su dolor. 7 horas de declaraciones en el tercer día del juicio. La mañana comenzaba con Mario Calvo Erce, director general de la Ollera Vasco-Leonesa. El día del accidente, ha explicado, las actuaciones de seguridad fueron impecables. Eso sí, a las 11 de la mañana y tras varios cortes eléctricos, se paralizó la actividad en el taller 7 porque la ausencia de electricidad afectaba a la ventilación. A su juicio, y basándose en los informes periciales encargados por la empresa, así como los de facultativos y varios catedráticos de las universidades de León y Oviedo, el accidente fue un fenómeno instantáneo. Es un hecho impredecible, totalmente impredecible, y que no se puede hacer nada sobre ello, que no se podía haber hecho nada. Impredecible, pero imprevisible. Imprevisible y impredecible, las dos cosas. Inevitable, porque no se podía haber evitado. ¿No hay unos medios para controlar este riesgo del metano? De ninguna manera. O sea, lo indica en el informe. Inevitable, imprevisible. Dice usted que y el informe del perito judicial dice que es inevitable. El director general también ha explicado que el motivo del despido de los responsables de seguridad en el mes de abril fue insubordinación, porque no quisieron cumplir una orden para entrar en la mina. Al parecer, alegaron inseguridad. El despido fue, según el fiscal, declarado nulo por el TSJ por vulneración de los derechos de estos trabajadores. La declaración más técnica de la jornada llegaba con el director facultativo del Pozo Emilio del Valle, José Eliseo Solís Álvarez, que ha contestado a todas las preguntas durante aproximadamente 5 horas. Ha asegurado que las concentraciones de gas metano, principal componente del grisú, anotadas en los libros de labores por los vigilantes los días previos al accidente, eran normales en una explotación nueva, como la planta séptima del macizo 7, y por eso no se registraron en las actas de la Comisión de Seguridad. Es normal que haya mayores aportes de metano. ¿Qué ocurre si hay mayores aportes de metano? Pues que automáticamente funciona la metanometría y funcionan los metanómetros de los trabajadores y se deja de trabajar, que es lo que establece la ley. No puede establecer otra cosa. Y si era normal, ¿por qué considera usted sus compañeros que lo anotaban? A preguntas de la magistrada, el ingeniero responsable de la explotación aseguró que una situación de este tipo y volumen de metano está clasificada como catástrofe a nivel europeo. No existe posibilidad ni de predecirlo ni de evitarlo en los términos en los que ocurrió, porque es que está clasificado, hay una clasificación de fenómenos gasodinámicos, una clasificación oficial europea, está clasificado como el máximo rasgo, o sea, la definición es catastrófico, ¿no?
Quiero decir, ¿habían aparecido fenómenos gasodinámicos antes? Sí, en la entrada de las galerías, cuando se hace el pinchazo en carbón, porque son unas situaciones típicas. No hay constancia en la minería europea de que se haya producido un fenómeno gasodinámico como el que hemos tenido hasta ahora, como el que nos tiene aquí sentados, ¿no? Y desgraciadamente con consecuencias para los fallecidos, ¿no? Es decir, entonces, a fecha de hoy seguimos sin saber exactamente cuál fue ni el punto ni la causa de que se producieran los fenómenos gasodinámicos. Sí tenemos... La semana que viene y hasta el próximo 15 de febrero continuarán las declaraciones de los acusados. Los testigos y peritos comienzan el 20 de febrero. Y cada día las familias y amigos se encargan de mantener viva la memoria de José Antonio, Manuel, Orlando, Juan Carlos, José Luis y Roberto, los 6 de Tabliza. José Antonio, Manuel, Orlando, Juan Carlos, José Luis y Roberto, todos perdieron la vida aquel 28 de octubre de 2013. El grisú es el principal enemigo de un minero, un gas discreto que consume el oxígeno y adormece a la víctima. Lo ocurrido en el macizo 7 del Pozo Emilio fue un tsunami, 12.000 metros cúbicos de grisú que les impidió reaccionar. Una circunstancia, un escape de gas que lo convirtió en tragedia. En la planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Víctor Manuel lo llamó una tragedia repetida en aquel himno no oficial de las muertes en la mina. Un himno de hace décadas, un peaje de otro siglo. Pero hurgar en las entrañas de la tierra sigue siendo una lotería, una partida en la que creíamos tener las cartas marcadas, hasta que el grisú sacó un comodín funesto y cruel y tiñó de gris la madrugada, de negro la tarde, de silencio el carbón. ¿Quién diría les pillara de sorpresa? ¿Quién lo diría? Pero así fue. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados, y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. ¡Cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas el cura con los ojos. Aquel día, en torno a aquella hora fatídica, 9 mineros se encontraban en los talleres del macizo 7, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. 12.000 metros cuadrados de grisú, según los primeros cálculos, se les echaron encima. Nadie había conocido una fuga de estas proporciones. Parece excesivo, muy alta y muy anómala. O sea, no, vamos, yo en los años que he trabajado en minería, pues no recuerdo que se evaluasen cifras de ese calibre, ¿no? Si es una cavidad, no hay cavidades tan enormes, yo creo, que puedan quedar. Y si es el desprendimiento que produce esa cantidad de gas, pues me parece mucho también. Pero bueno, no lo sé, los que hayan dado esa cifra, pues quizá tengan datos precisos. 6 de los mineros no tuvieron tiempo ni de reaccionar, tal fue la avalancha que se les vino encima en forma de enemigo silencioso, de gas mortal. El hecho de que, según todas las informaciones, no los hayan colocado es pues porque les sorprendió y no reaccionaron para ponerlo, porque bueno, se tarda unos segundos, ¿no? Estando adiestrado, como se supone que están informados, pues tardas unos segundos en abrir la tapa del autorrescatador, extraer el interior, el contenido, ponerlo encima del cuello y poner la pinza en la nariz y en la boca, ¿no? Entonces parece ser que ninguno de los fallecidos había hecho esto, o bien porque les sorprendió totalmente, o porque la primera reacción pudo ser apartarse, si previeron el peligro, pero yo me inclino más por lo primero, casi, que fue una sorpresa. Cuando saltaron las alarmas, otros compañeros intentaron ayudarles. 5 quedaron heridos, uno de ellos, Juan Manuel, en estado crítico, aunque poco a poco fue recuperándose. Los otros 4 recibirían el alta 2 días después. Eran los propios compañeros, sobrecogidos en la puerta del Pozo Emilio, los primeros cronistas de una tragedia sin explicación en estos tiempos. Había hasta 11 personas a destino en la zona en la que se produjo, que es el macizo 7 de la planta 7.
En este momento tenemos a 6 compañeros fallecidos, lamentablemente. Ahora lo que procede es dar entierro a nuestros compañeros. Son momentos duros, es uno de los mayores accidentes que hemos tenido en esta empresa. Un derrame de gas en un taller de explotación. No ha habido deflagración, vamos, eso creemos, todavía esto son palabras que evidentemente la investigación tendrá que esclarecer un poquitín más cómo ha sido todo. Y bueno, pues los compañeros que estaban en el taller de explotación pues han muerto. Yo creo que son las palabras. La brigada ha entrado, la atmósfera de la zona donde se produjo la deflagración. Tenemos ahora mismo el 1% de oxígeno, o sea, está imposible estar allí ahora mismo hasta que no ventile del todo. Ahora mismo la dirección de la empresa y psicólogos están con algunos de los familiares, todos compañeros de la plantilla matriz de Ullera Vasconesa. Buenos mineros todos, muy buenos. No puedo decir más. No había palabras para tanto desconsuelo, las lágrimas en rostros curtidos, la desesperación de familiares y amigos, la rabia contenida y el silencio espeso eran más elocuentes que el mejor de los discursos. El accidente tomaba por sorpresa a toda la cuenca, a todo el sector. No piensas nunca que va a llegar lo que llegó. Esto es un golpe muy fuerte para toda la zona. El dinero que les pagan o todo lo que hablaban, aquí es donde se ve realmente cuál es el riesgo de un trabajador que se mete bajo tierra y tiene que sufrir las consecuencias de algo como esto. Y la rabia. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Yo que no puedo creer! ¡Me cago en Dios! El ministro de Industria no había pisado la provincia para dar explicaciones sobre su política energética y su trato a la minería del carbón desde que tomó posesión. Sería un desgraciado suceso el que le acercaría a León. Dicen que hizo intención de acudir al pozo y se lo desaconsejaron, y que algún herido al que intentó visitar en el hospital no quiso recibirle. Se conformó con una reunión de urgencia, de la que apenas salieron conclusiones. De acuerdo a la legislación vigente, hasta que no pasen aproximadamente unas 48 horas, no pueden entrar los servicios de inspección minera para determinar qué es exactamente lo que ha ocurrido y por tanto todo lo que ahora mismo yo pudiera decirles serían meras especulaciones, por tanto prefiero no hacerlo. Serían los técnicos los que tendrían que ponerse a trabajar. La Comisión Regional de Minería debería tomar las riendas de una situación inesperada. Se reunía el miércoles en el Ente Regional de la Energía. Lo excepcional de la situación llevaba a la Dirección de Energía y Minas a atender abiertamente y sin reparos las consideraciones de la patronal y los sindicatos, representantes también de la Brigada de Seguridad. Y lo que se pretende es que esto nunca más vuelva a ocurrir si hay posibilidad de poder corregirlo humanamente. Pero no podemos decir más. El informe lo vamos a redactar pues con toda rigurosidad y va a ser muy exhaustivo. Eso indica que va a llevar un cierto tiempo porque hay muchas cuestiones y muchas entrevistas que hay que hacer. Lo que toca es trabajar con objetividad, así de claro, con el mayor de las cautelas posible, hemos reclamado la mayor transparencia a la hora de, desde los comités de seguridad también, informar y opinar sobre las posibles causas, así como entender que podemos también, en la medida de lo posible, pues colaborar para que esto no suceda. Como mejor evitas accidentes, he estado trabajando todos los días del año. Esto sigue adelante, hay que continuar. Entendemos que la mina tiene que funcionar, muchos de ellos dependemos de ella. No digo el macizo séptimo tiene que estar parado por narices y así va a ser, pero el resto de la explotación tiene que estar funcionando. La mina parada es una mala enemiga. Una semana después del accidente, la comisión investigadora y el comité de seguridad podían analizar el trágico escenario. Era entonces cuando se revelaba la desorbitada cifra de 12.000 metros cúbicos de grisú, un tsunami como lo calificaban, que no permitió reaccionar a los mineros fallecidos. Así actúa, silencioso, discreto, se filtra y consume el oxígeno. A partir de un 1,5% de concentración, se vuelve peligroso, adormece a su víctima.
Hoy en día existen métodos para detectarlo, pero son ineficaces si se produce una situación tan imprevisible como devastadora. El oxígeno podría haberse reducido a tan solo un 1%. Y por debajo del 16% de oxígeno ya prácticamente no perdemos la conciencia. El oxígeno normal está en 21, 20,5, 21, y si baja, ya digo, varios puntos porcentuales, ya empieza a haber problemas de conciencia y pérdida de conocimiento. El 99,9% de los casos pues se trabaja en esas condiciones, en 0,6, 0,5, menos del 1%. Si aumenta de ahí, pues es cuando ya empieza a haber alguna anomalía, pero puede ser una anomalía normal y controlable. Hasta el 2, 2,5, pues no hay ningún problema, simplemente pues, si paran los equipos eléctricos y se evacúa, hasta que se normaliza. Pero el problema está en que si la invasión es tan súbita, yo creo que antes de que se salte la señal de alarma es posible que ya haya trabajadores o personas afectadas. La ausencia de oxígeno, paradójicamente, evitó que la desgracia fuera mayor. Si el metano se concentra entre un 5 y un 15%, puede provocar una deflagración o una explosión. Superaba los límites. Y en este caso, por el hecho de salir tal cantidad de metano, seguramente se superó esa cifra del 15, con lo cual ya no es mezcla explosiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, la empresa dispone de equipos detectores que al detectar precisamente una cantidad de metano, de grisú en el metano en el aire, por encima del 1,5% cortan la corriente eléctrica, con lo cual ya no hay, es el foco de ignición, de chispa que podría haber, ya queda también anulado. En este caso yo creo que la cantidad ha sido tan elevada que desplaza el oxígeno, y si no hay oxígeno tampoco hay explosión. El lugar del accidente estaba intacto. O sea, no hundió nada, ni se cayeron pilas, nada. El lugar del accidente estaba intacto. Ahora hay que averiguar pues, el tema topográfico, las medidas que dio en ese momento, qué ocurrió a lo largo de toda la mañana y semanas anteriores, pero eso es un poco a largo plazo. El grisú es, por desgracia, un viejo conocido del minero. Sin embargo, hacía casi 30 años que su sombra no se cernía sobre las minas leonesas. Su catastrófica reaparición ha devuelto a la memoria otras fechas trágicas. El 17 de octubre de 1979, por ejemplo, cuando 10 mineros fallecían en el Pozo María de Cagualles de Abajo. O el 19 de noviembre de 1984, cuando eran 8 las víctimas mortales en Fabero. Han pasado casi 30 años, y estas parecían noticias de otra época. Los sistemas de seguridad han avanzado mucho, pero la mina a veces se guarda un macabro as en la manga. Existen unos sensores que se instalan en puntos estratégicos y que miden de forma continua el contenido de metano en el aire. Hay unos puntos en que salta una alarma, que sería pues, el 1%, y hay un aviso para que se puedan tomar medidas o controles. Si hay esa señal de alarma, es decir, si ellos hubieran tenido conocimiento de que empezaba a subir el metano, y les hubiera dado tiempo a ponérselos y a iniciar la evacuación de la zona, que es lo que procede. Pero no siempre el grisú es el asesino. El 5 de septiembre de 1997 un picador moría en Santa Lucía aplastado por un costero. Y en Torre del Bierzo la tragedia reciente ha sido doble. En 2003 una vagoneta arrollaba a 2 trabajadores, mientras que en 2011 fue una descarga eléctrica la que tiñó de luto la mina. Accidentes y desgracias que empañan un mundo sembrado de cicatrices, curtido a base de caer y levantarse, pero que no deben empañar 150 años de historia económica y social. En este caso se ha producido una situación imprevisible, a pesar de todos esos mecanismos y dispositivos de seguridad, que yo creo que son los habituales, o sea, por encima de los que hay en muchas minas. No en todas las minas el personal lleva el autorrescatador. Como contrapartida, la unión de las comarcas ante las desgracias, el compañerismo y la solidaridad de gentes que saben de la dureza de este mundo, que sufren y luchan y viven hombro con hombro. Desde el primer momento, la tristeza de 6 familias lo fue de una cuenca, de una provincia, de miles de vecinos o paisanos. Es muy dura, pero aquí es de lo que se vivió siempre y se ve siempre. Te acostumbras, lo que pasa que esto no lo esperas. Es muy duro y muy largo. Ayer y hoy han sido unos días larguísimos y pues con mucho dolor, muy mal. Me ha tocado vivir de todo ya. O sea, hemos vivido la huelga el año pasado, hemos vivido este año un ERE, ahora un accidente de este tipo, pues no se ha acostumbrado uno a nada. Un día muy triste para toda la comarca, porque después de haber pasado los problemas que se ha pasado,
Realmente esto es triste, no es muy común, porque sí, el último ha sido hace unos años y era solamente una persona, pero muy triste. La Robla, Pola de Gordón, Villablino, León Capital, la vecina Asturias, de donde era uno de los fallecidos. Concentraciones, minutos de silencio, dolor compartido que no mitigado, desolación y rabia. Como las manifestaciones o las huelgas, más aún, las gentes del carbón se hacen una y gritan con su silencio, con sus lágrimas, y se levantan y miran adelante, porque esto sigue. Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto no volverán a bajar a un pozo que sus compañeros miran con dolor, pisan con rabia, respiran con resignación. Es la muerte y es la vida, es la tragedia y es el sustento. Es la paradoja cruel de un mundo harto de llorar, de luchar, de sufrir, pero que seguirá llorando, luchando y sufriendo por los que no están, para no olvidar nunca, y por los que sí están, para no tener que ser recordados. Con este reportaje y ese análisis de cómo han sido esta primera semana del juicio del accidente en la Ollera Vasco-Leonesa nos vamos, pero ya saben que este programa Informe León seguirá muy pendiente de lo que ocurra en ese juicio y de otros temas que les acercaremos la próxima semana. Hasta entonces, sean felices. Adiós.